Hola a todos. Corrían los voluptuosos y picantes años 20 en La Habana, cuando llegó a buscar trabajo como músico y lo consiguió como clarinetista del entonces maravilloso Teatro Campo Amor, don Rafael Hernández, el que puertorriqueño, uno de los grandes de verdad, de los gigantes boricuas, junto con Pedro Flores, junto con Don Felo, con todas esas maravillas de compositores, ¿no? En el Teatro Campamón hizo primero clarinete, después él siguió subiendo y se fue ganando por su prestigio, por su rapidez, por su musicalidad, por la calidad de sus arreglos. Llegó hasta ser el director, dicen algunos que suplente, otros fijo, en el Teatro Campamón de La Habana, que estaba entre los más floridos de teatro en el mundo, en América. Por ahí pasaba todo el mundo y su tierra. Al mismo tiempo, había una dama de Aguadilla, en Puerto Rico, que conocía a la familia de Rafael y había ido con suerte navegando hasta tener una casa de huéspedes en La Habana. Así que don Rafael encaminó sus pasos a verla, a la amiga de la familia, y ella le alquiló un cuarto allí, donde él, después de los ensayos, pues simplemente iba para allá un rato, y cuando se levantaba también, que tenía tiempo de sobra, él agarraba el periódico, compraba un café en un timbiriche que estaba en Los Bajos, ¿no? Que vendían café, vendían guarapo y los diarios de la ciudad, y entonces se ponía con su guitarra, iba hacia las ruinas de lo que había sido un solar prominente que se llamaba El Bochinche. Y entonces él en aquella, la puerta de aquel solar viejo que estaba cerca del Bochinche, que estaba activo, se ponía a rasguear su guitarra, a sacar sus melodías, y ahí compuso varias de las decenas de maravillas de don Rafael Hernández. El jibarito, campanita de cristal, todo lo que, óyeme cachita, que la gente discute, aún si es cubana, y es de Rafael Hernández. Lo cierto es que cuando él llegaba y fue conociendo a la gente del barrio, a veces le brindaba un café a uno, como estuviera de ánimo, a veces lo brindaban a él. Y había una cortesía con aquel extranjero tan simpático, que era músico y que vivía por esos lares, ¿no? Y en el solar de Bochinche había una señora, una muchacha ya entrada en años, llamada Dolores Oropesa, y había sido tiple y corista de los espectáculos de la Alhambra y de otros teatros habaneros, pero la juventud se le fue y la gracia se le fue echando, se le fue oxidando con los años. Y entonces empezó a ejercer el antiquísimo oficio de la prostitución. Se respetaba ella a sí misma, ya era adivinadora, manejaba las cartas en esos prostíbulos y tenía fama de que era certera, y al mismo tiempo se empató, o sea, se unió a un sargento de la policía, que todos vivían, donde vivieran eran guapos, eran gente respetable, que no era guapo de alarde, no era guapo de estar en la esquina con borrachera, era un hombre serio, pero andaba con su pantalón de uniforme, el revólver en la cintura y camiseta. Paco Quiñones. Era la época en que muchos músicos del mundo, ya sean mexicanos, sobre todo de América Latina, llegaban a La Habana a buscar fortuna, porque La Habana era más plaza fuerte, tenía espectáculos más asiduos, casi todos los días, más que otras ciudades donde estaba un poquito más difícil el trabajo. Entonces, había también un personaje muy curioso que tuvo que ver con la historia que pasó después, que le decían lagartijo, porque tenía un tono verdoso en la piel. Después se hizo investigaciones y es cierto de que hay una anemia que se llama la anemia clorosis, que sí produce ese tono verdoso cuando va sobre todo del brazo del desamparo de cazuela. O sea, no se alimentaba bien, pobre. Y Lagartijo era el chismoso, el llevitrae, el personaje de aquel barrio, ¿no?
Un día sintió Lagartijo unos disparos y él creyó que eran los muchachos poniendo cohetes. Pero no eran tiros. Y dice, cuando llega a la puerta del solar y vio salir al sargento Paco Quiñones, arreglándose la camisa por fuera, con su revólver de reglamento y el pantalón de policía, y se perdió. Dice que el impulso lo llevó, al ver salir a Paco así, hacia el cuarto que ocupaba Pablo con Lola, con Dolores. Y cuando él se asomó a la puerta, le dijo, dile a Paco que vuelva, que yo lo quiero, que quiero despedirme de él. Entonces, bueno, la señora murió, fue un escándalo. No sé qué fue de Paco Quiñones, si lo cogieron, creo que lo cogieron más tarde, pero lo cierto es que Rafael Hernández, cuando va a tomar el café por la mañana, tenía un picor por saber cómo había sido la cosa. Y cuando habla con Lagartijo, le hace toda la historia de que ella le había dicho que vuelva al hombre que la mató. Y de ahí se inspiró el gran puertorriqueño e hizo: eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Y dice los que la vieron que agonizando decía: yo quiero ver a ese hombre que me ha arrancado la vida. Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila. Entonces, esa canción rápidamente la montaron varias gente cuando la dio a conocer el maestro Hernández, y fue uno de los hits inmortales de la música cubana. Pasaron los meses, ya Rafael Hernández era el director de la orquesta del Teatro Campomor. Quizás la pobre Lola acabó en una tumba sin flores, ¿quién ve usted saber? Pero lo cierto es que la recordaron de una manera muy especial. Y ese recuerdo, esa remembranza, se exacerba y brilla cuando el presidente de la República de aquella época, Ramón Grau San Martín, está hablando en un discurso y se pasa el tiempo. Cuando se pasa el tiempo, alguna gente empezó a gritarle no sé de cosas, que no quería que siguiera hablando uno, otros que no, pero él hizo así, se secó y miró el reloj y dijo: ¡ño! Las 3 de la tarde, la hora que mataron a Lola. Y esa frase se quedó para siempre en la historia de Cuba. Entre las frases, entre las tantas frases pintorescas que tienen su origen, tienen su porqué, su desarrollo y por ende su recuerdo. De Paco Quiñones no sé qué fue, a Dolores la enterraron. Quizá Lagartijo, gracias a su anemia clorosis, no vivió mucho tiempo más para contarlo. Pero lo cierto es que refleja una de las frases esas que son inmortales en las situaciones. Hoy en día usted ve a un muchacho que no sabe por qué y le dice que hora es, las 3, la hora que mataron a Lola. Y no sabe por qué. Y esa es la historia, ¿no? Que por suerte ha llegado a nosotros por distintas vías, ¿no? Así que es como si existiera un monumento al amor de Paco Quiñones con Lola, a la pasada por La Habana de don Rafael Hernández, a la gracia de haber tenido un presidente que algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero era un tipo ocurrente y era un hombre culto. En fin, cosas de La Habana. Ahora por Alpairo TV, el canal del futuro, Big Mall. Boutique, pasarelas, galerías y más, solo para ti. Nos distingue la excelencia. Y de Santa Clara a Miami, un programa en el corazón de Westchester, sede del villacareño ausente, para celebrar entre paisanos y homenajear a los grandes. Nuevos espacios en Alpairo TV, el canal del futuro. Alpairo TV.